Soy Griselda Donatucci. Miren qué belleza. Estoy en Villa Langostura, Neuquén, Argentina. Acá a punto de hacer una entrevista para hablar de temas fundamentales para todos nosotros: la salud, la enfermedad, la curación. Estoy con el doctor Javier Tavera. Él nos va a contar algo de su experiencia, de dónde viene, porque es un doctor, es un médico. ¿A ustedes que les gusta tanto escuchar a los doctores? Bueno, Javier, un poquitito de historia antes de entrar en tema, por favor. Bueno, hola a todos, mi nombre es Javier Tavera, yo soy médico pediatra, soy de Jujuy, Argentina. Hice la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y me recibí de pediatra, hice la residencia y me recibí de pediatra también en la misma Universidad Nacional de Córdoba. Ejercí la pediatría durante 20 años, hasta el año 2012, y en el año 2012 decidí dejar la práctica pediátrica convencional y en el año 2013 entré en contacto con la nueva medicina germánica. A partir de ese momento se produce un gran cambio en mi práctica médica. Empiezo a hacer consultas sobre la nueva medicina germánica y con un abordaje terapéutico totalmente diferente a lo que a lo que estaba acostumbrado y a lo que había aprendido en la universidad y en toda mi experiencia y mi práctica y mi residencia. Actualmente hago consultas en adultos y también muchas veces hago consultas pediátricas a través de los padres en conflictos relacionados con los niños, pero básicamente todo el abordaje y toda la visión es desde la medicina germánica, desde la nueva medicina germánica. Para la gente que nunca escuchó, que hay muchas Sí. que dicen, no, no sé qué es la nueva medicina germánica, ¿cómo podríamos explicarle brevemente y Ujú. simplemente de qué se trata? La nueva medicina germánica es descubierta por un médico alemán, el doctor Hammer, en la década del 80. La nueva medicina germánica habla de que la enfermedad no existe, no utiliza la palabra enfermedad. El doctor Hammer intenta no hablar de enfermedad, habla de programas biológicos, habla de programas especiales de la naturaleza con un sentido biológico. Eso quiere decir que cuando nosotros presentamos algún síntoma físico, en realidad ese síntoma físico nos está ayudando a resolver algún conflicto que estamos procesando desde nuestra mente inconsciente en nuestra conciencia. Tiene mucha importancia para la nueva medicina germánica no hablar de enfermedad. El término enfermedad no es utilizado en la nueva medicina germánica, son procesos biológicos y son procesos biológicos que tienen un origen, un contenido biológico y un sentido biológico. Desde ese lugar cambia totalmente el viejo paradigma médico y uno puede hacer un abordaje más integral y más holístico de la problemática del individuo. Desde este abordaje, entonces, ¿cómo consideraríamos la salud, por ejemplo? ¿Cuál sería el concepto de salud? El concepto de salud desde la nueva medicina germánica sería un equilibrio entre todo lo que compone la experiencia humana, o sea, sería un equilibrio entre mi mente, entre mi cuerpo, entre mi ser y entre mi inconsciente biológico. Yo desde mi conciencia puedo procesar información del inconsciente y estar en equilibrio en el cuerpo, en la mente, en mis emociones y en mi interior, o sea, con mi inconsciente, en mi ser, con mi esencia. ¿Y la enfermedad? La enfermedad, como dije recién, la enfermedad para la nueva medicina germánica no existe, no habría que hablar de enfermedad, porque la enfermedad genera mucha carga, genera mucho miedo, mucho conflicto, mucha tensión en el individuo. Cuando yo hablo de enfermedad, estoy sintiendo y pensando que hay algo que tengo que eliminar, que combatir, hay algo malo. Y en realidad desde la nueva medicina germánica no hay nada malo en el síntoma biológico. Hammer insistía en que no existe benigno y maligno, porque en la medicina se habla de benigno y maligno. Bueno, para Sí. Hammer existen síntomas biológicos y esos síntomas biológicos tienen que ser comprendidos para poder transitar la enfermedad o el síntoma desde otro lugar. Entonces, la palabra enfermedad la La sacamos y sacamos. hablamos de programas biológicos.
¿sí? Y también sacamos lo de benigno y maligno. Hablamos de, en vez de enfermedad, programas biológicos, y en vez de benigno y maligno, simplemente síntomas biológicos. Eso es muy importante. Y con respecto a la curación, ¿cómo estaría encuadrado entonces el tema este La de la curación, persona se cura, se sana, como... claro, la curación desde la nueva medicina germánica consiste en que el individuo se haga consciente de ese inconsciente biológico que se está manifestando cuando uno percibe en su experiencia de vida, en su entorno, algo que lo pone en peligro. ¿Sí? Cuando hay algún peligro, cuando yo percibo que en una experiencia hay un peligro, bueno, se activa este programa biológico que es inconsciente. La curación viene cuando yo me hago consciente de cuál es el origen de la enfermedad, cuál es el sentido de la enfermedad, o sea, cuál sería el peligro, y cuál es el contenido, cuál es la causa de la enfermedad. Entonces yo, sabiendo, haciendo consciente el origen, el sentido biológico y el contenido de la enfermedad, desde ese lugar se empieza a procesar la sanación, la curación. ¿Podríamos dar un ejemplo así, tipo jardín de infantes, podríamos decir, para la gente que no conocemos bien esto? Un síntoma, una enfermedad, no sé, hipertensión o problemas renales y esto que estuviste explicando perfectamente Sí, bien, pero con el ejemplo concreto viene alguien que tiene ese diagnóstico, ese etiquetado, sí. esa enfermedad. ¿Cómo hace? Eh, Hammer todo el estudio y todo el desarrollo de la nueva medicina germánica lo hace con pacientes oncológicos. Él era médico, hacía medicina interna y trabajaba con pacientes oncológicos. Él todos los ejemplos que da los da con pacientes oncológicos. En realidad la nueva medicina germánica se puede aplicar a cualquier síntoma biológico, a cualquier enfermedad, no solamente al cáncer. Una persona con una insuficiencia renal, con una neumonía, con una meningitis, con cualquier proceso, una dermatitis, puede aplicarse esto de la medicina germánica y las 5 leyes biológicas. Un ejemplo simple, por ejemplo, trabajo en una empresa, llego un día a trabajar, trabajo hace 20 años en una empresa, llego un día a trabajar y me despiden. Eso es un conflicto inesperado, repentino, que es algo que me agarra desprevenido, y ese conflicto a mí se me puede manifestar en el plano de la supervivencia. Como me quedo sin trabajo, mi inconsciente percibe ese peligro como supervivencia, como que al no tener un trabajo no voy a tener dinero para pagar un alquiler de la casa o para dar de comer a mis hijos o para comer personalmente. Entonces lo que desarrolla es un tumor en el hígado, un adenocarcinoma de hígado. El adenocarcinoma de hígado, el sentido biológico es que haya más masa hepática para poder captar y almacenar mejor los alimentos. La persona puede empezar con síntomas biológicos de un tumor de hígado, pero no se tiene que asustar porque tiene, al saber cuál es el origen, o sea, este despido del trabajo, cuál es el sentido biológico, que el sentido biológico es poder asimilar y captar más alimentos, y el contenido del conflicto, que es un contenido de supervivencia, entonces desde ese lugar la persona puede estar mucho más tranquilo y afrontar así este programa biológico. Ese sería un ejemplo práctico. Ujú. Ese ejemplo se lo puede trasladar a todas las enfermedades. Es muy común que la persona cuando viene a la consulta venga con un conflicto biológico, con un síntoma, y desde ese lugar, bueno, el acompañamiento terapéutico es buscar el origen, el contenido y el sentido biológico. Y en el caso de un niño, es decir, ¿podrías dar un ejemplo de la nueva medicina germánica aplicada a una consulta de un problema pediátrico? En el niño una consulta muy frecuente el niño suele tener conflictos de desvalorización, Ajá. en el niño en edad escolar. Un niño puede ir a la escuela y puede sufrir puede tener alguna discusión o puede tener algún conflicto en el entorno escolar y puede sufrir un proceso de desvalorización. Entonces la desvalorización por lo general afecta en todo lo que es el sistema osteomioarticular, todo lo que es huesos, músculos, articulaciones y tendones. También afecta en lo que es vascular, en todo lo que es venas, arterias, linfáticos y lo que es la sangre, la hematología.
Un niño con un conflicto de desvalorización podría ser una enfermedad muscular, podría tener una enfermedad ósea, ¿sí? E inclusive hay conflictos de desvalorización que son mucho más profundos, que podría llevarlo inclusive a ser una leucemia, que es un conflicto de desvalorización a nivel muy, muy profundo en la médula ósea y produce alteraciones en los vasos sanguíneos, en las células sanguíneas. Entonces, en un niño la desvalorización puede impactar en la médula ósea y puede hacer, puede hacer una leucemia, por ejemplo. Es algo más grave, más profundo. Y en ese caso, por ejemplo, que es un niño, Sí. ¿cómo se le explica lo del conflicto? ¿Y cómo se le ayuda a que se dé cuenta y a resolverlo, a solucionarlo? El trabajo con el niño se complementa con el trabajo con el padre, en realidad, y con Ah, su entorno. Los niños por lo general lo que manifiestan son conflictos biológicos, pero tienen mucho que ver con el entorno familiar y con el entorno, bueno, en el caso de un niño escolar, con el entorno escolar. Entonces lo que se le explica sobre todo a los padres y a todas las personas que están en contacto con el niño, que el niño lo que está padeciendo es un proceso, es un, es un conflicto de desvalorización que se está manifestando a nivel hematológico y que cuando aparece la sintomatología el niño lo que está haciendo es resolviendo el conflicto. Eso es muy importante en la medicina germánica. La mayoría de los procesos biológicos, cuando aparece el síntoma, están en fase de resolución. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, cuando yo me percibo enfermo, estoy resolviendo el conflicto. Hay algunas situaciones en las cuales puede aparecer el síntoma en fase de conflicto activo, cuando yo estoy intentando resolver un conflicto. Pero la mayoría de las veces el síntoma aparece cuando yo lo estoy resolviendo, cuando me estoy sanando. Javier, ¿qué podríamos decirle a la gente que está tratando de autoasistirse, Ujú. de buscar su soberanía, su autorresponsabilidad con respecto a la salud? ¿Cómo podríamos darle un mensajito así bueno, cuando está, no sé, atravesando un momento muy difícil y Sí. dice, ¿qué hago? ¿Me quedo observando lo que me pasa, acompañándome, o tengo que ir al médico urgente, tomarme una pastilla? En ese momento, ¿qué es lo que más hay que recordar en esa emergencia? Eh, los seres humanos nuestro programa, el programa humano es un programa en referencia externa. Nosotros siempre estamos buscando afuera la solución de nuestros problemas, de todos nuestros problemas, problemas biológicos, emocionales, problemas de relaciones. Siempre estamos buscando afuera, siempre es en referencia externa. Eh, la nueva medicina germánica trata de que la persona pueda ir hacia su interior y tomar el mando de la resolución del conflicto. O sea, el protagonista no tiene que ser alguien externo. Yo no tengo que entregar mi poder a un médico, a un terapeuta o a alguien de afuera que me salve, que me ayude y que me auxilie. Yo tengo que hacerme cargo de lo que me está sucediendo y desde ese lugar en autorreferencia poder procesar la información. Yo puedo acudir a un médico, puedo acudir a un terapeuta, pero el médico, el terapeuta tiene que ser un acompañamiento, ¿sí? El protagonista de lo que está sucediendo es el individuo y el médico o el terapeuta es el acompañante del proceso. Eso es una forma de empoderarse y de poder transitar estos procesos biológicos desde otro lugar. Eso es generar conciencia. Si yo estoy en referencia externa y estoy permanentemente buscando que alguien resuelva mis problemas, estoy moviéndome desde el programa de la supervivencia y siempre voy a estar necesitando de alguien que resuelva lo que me está pasando. En la medicina germánica la propuesta es al revés. Es yo ser el protagonista de lo que me está sucediendo. Puedo tener un guía o puedo tener un referente externo, pero a medida que voy procesando la información, cada vez me voy haciendo más autorreferente y me voy equilibrando, me voy centrando en mi ser, en mi esencia. Sí. Y en este proceso de irnos centrando, podemos utilizar algunos recursos. Por Claro, ejemplo, el agua de mar. exactamente.
El agua de mar yo creo que es un recurso terapéutico muy importante. El agua de mar se puede usar en forma preventiva o en forma curativa. En forma preventiva yo siempre digo, el agua de mar tiene propiedades que hacen que mi cuerpo esté en condiciones, ¿sí? Esté estabilizado y esté equilibrado y esté en condiciones de afrontar cualquier proceso o cualquier proceso biológico, ¿sí? En esto de los programas biológicos, si yo tengo equilibrado mi medio interno, el balance hidroelectrolítico en condiciones, si mi cuerpo está mineralizado, entonces yo estoy en mucho mejor condición de afrontar cualquier programa biológico que se manifieste. Y en caso de estar transitando algún síntoma biológico, bueno, el agua de mar ayuda a restablecer ese medio interno, ese balance hidroelectrolítico y a restablecer los minerales necesarios en mi organismo. El agua de mar está muy estudiada, se sabe exactamente, o sea, toda la tabla periódica de los elementos está incluida en el agua de mar y se sabe perfectamente cuál es la concentración de oligoelementos y de minerales del agua de mar. Entonces, los beneficios terapéuticos son muy amplios. Se puede usar perfectamente. ¿Hay alguna manera en especial que la indicas en estos casos, para que la gente la tome de tal o cual manera o cantidades? No sé. El agua de mar tiene el gran beneficio que se puede usar por todas las vías. El agua de mar se puede usar por vía oral, inhalación, por vía en enjuagues bucales, se puede usar en enemas, se puede usar baños de agua de mar, se puede usar en realidad las vías de aplicación son múltiples. Depende de el síntoma biológico que está experimentando la persona, es la vía que uno va a utilizar. Por ejemplo, si yo estoy transitando una rinitis alérgica o una sinusitis, seguramente la mejor vía va a ser un aerosol nasal, una aerosolización nasal. Si estoy padeciendo una faringitis o una gingivitis o un proceso bucal, bueno, hacer buches bucales y usarlo por vía bucal. Lo mismo que si estoy, por ejemplo, en un proceso gastrointestinal, bueno, ingerir el agua de mar. También inclusive se puede usar la vía endovenosa. Si yo estoy en un proceso de deshidratación aguda, el agua de mar se puede usar como un suero. Hipertónico, isotónico o hipotónico, depende de los requerimientos, depende del tipo de deshidratación que tengo, es el suero de agua de mar que voy a utilizar. Las vías de utilización son todas. Bien. Aquí en Villa Langostura, Sí. ¿ustedes están tomando agua de mar? Actualmente sí, en Villa Langostura hay un grupo y se está utilizando el agua de mar. Sí, actualmente hay un grupo que está utilizando el agua de mar. Personalmente yo también la estoy utilizando por vía oral. Yo ingiero el agua de mar. Y a ver el testimonio de estos 2 meses, me habías dicho, ¿no? Sí, yo llevo poco tiempo utilizando el agua de mar porque yo en realidad entré en contacto con el agua de mar hace unos 3 meses aproximadamente. Sí. En estos 3 meses yo no soy de tener muchos síntomas biológicos, lo que yo he notado en mí particularmente es un aumento de la vitalidad. Yo siento en mí como que tengo más energía. Creo que el agua de mar, al restituir el balance hidroelectrolítico y al mineralizar el organismo, produce ese efecto a nivel muscular, a nivel óseo y en la energía vital. Eso es lo que yo puedo como testimonio en mi caso. Bien, ¿algún dato de contacto para que la gente que está escuchando, que hay un doctor acá que habla de nueva medicina germánica, que puede ayudarlos desde ese lugar y que además puede indicar agua de mar? Sí. Esto es muy importante. Así que teléfono, mail, no sé, el que quieras dar. Claro, yo me comunico con la gente. O sea, yo actualmente lo que hago son consultas particulares y también hago cursos, talleres, doy conferencias. Yo me dedico a difundir esto de la nueva medicina germánica y ahora con el agua de mar también me parece algo que tiene un valor muy grande y me dedico a hacer talleres y conferencias y a difundir esto. Para comunicarse conmigo yo tengo un mail, mi mail es javitavera@gmail.com. También tengo una página de Facebook, Javier Tavera, y dentro de mi página de Facebook de Javier Tavera está Espacio Bioconciencia, que ahí yo publico sobre nueva medicina germánica y agua de mar.
Y también se pueden comunicar conmigo a mi teléfono. Yo tengo mi WhatsApp, es más 549-388-4302-998. Muchas gracias. Muy bien, de nada, ha sido un placer. Bueno, yo los invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, a suscribirse al canal, a compartir los videos y a que sigamos entre todos tejiendo esta red humana, consciente, recíproca y de enriquecimiento mutuo. Un abrazo grande para cada uno.